y es una bendición. Y en el día número 34 tenemos un tema hoy súper interesante, y el tema de hoy es: ore por nuestras familias militares. Ore por nuestras familias militares. Y quiero confesarles, hermano, tal vez esté equivocado, pero quiero confesarles que jamás he escuchado gente hablando, enseñando o tocando estos tipos de temas sobre orar y mantener en oración las familias militares. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nunca he escuchado eso. Nunca he escuchado eso. Es una pena decirlo de esta manera, que la mayoría de los lives que nosotros vemos pues van dirigidos todos básicamente a lo mismo, y me perdonan, pero es la realidad. Van dirigidos a lo mismo. Cuando tenemos que sacar tiempo, aparte de los tiempos de administración y de los cultos dominicales para predicar con la pasión que lo hacemos, hay que enseñarle al pueblo y hay que compartir con ellos temas del día de hoy, y por qué debemos orar y por qué debemos de orar. Ser específico, explicarlo con calma, que usted lo pueda meditar, que usted lo pueda ver a la luz de la Escritura, es importante. Y por lo menos de que oremos por nuestros familiares militares y por qué debemos de hacerlo, pues nunca he escuchado enseñanzas bíblicas como esa, y lo tengo que decir con toda honestidad. Y van a ver la importancia de esto, porque se van a identificar muchos de ustedes, al igual que yo en lo personal, nos vamos a identificar con este tema de hoy. Para ello les invito a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Primera de Crónicas, y que 9. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Quiero volver a leer ese verso bíblico por en la versión al día. Primera de Crónicas 29:15. En la versión al día dice: estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra. Al igual que nuestros antepasados, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto sin dejar rastro. ¡Wow! Tremendo lo que vamos a enseñar hoy. Déjenme repetirlo otra vez, que está muy bueno. Oigan bien el verso bíblico. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros, considérese así, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Todos los seres humanos que habitamos en este planeta, que Dios nos ha dado la bendición y el honor de habitar este planeta, porque es una bendición vivir es un regalo de Dios. Y todos los que vivimos en este planeta, que gozamos de esa bendición, especialmente los creyentes que la aprovechamos mejor en Cristo, deseamos tener o vivir una vida estable, continua. Apunte bien eso a los que les gusta apuntar. A nosotros nos gusta vivir una vida estable y continua. Los miembros y familias del servicio militar son los que tienen muy pocas oportunidades de poder vivir una vida estable y continua, o de por lo menos plantarse en un lugar y echar raíces. Ese es el deseo del humano, vivir una vida estable. Pero los militares y sus respectivas familias tienen muy pocas oportunidades, diríamos,
de poder plantarse en un lugar y mantener una estabilidad continua. Lo que significa que la jornada y el estilo de vida de los militares no siempre es divertida, y ciertamente tenemos que entender que tampoco es fácil. Y somos muchos los que hemos pasado por alto, somos muchos los que nos hemos olvidado, somos muchos los que nos hemos descuidado en oración hacia las familias de los militares, porque las familias militares se establecen como nómadas o como gitanos, diríamos, porque ellos viven una vida de sitio en sitio donde los envíe o los establezca sus superiores. Por eso es que decimos que las familias militares se establecen donde se establezcan como nómadas, como gitanos, siguiendo a sus soldados, aviadores o marinos, y en muchas instalaciones globales. O sea que donde quiera que hay bases navales del Navy, del Army, del Air Force, de los Marines, allí hay soldados trabajando, y cada uno de esos soldados tienen familias viviendo con ellos, cerca de ellos, y ahí van a estar por un tiempo nada más. Y se establecen como nómadas, pues por el hecho de que los cambian y los mudan constantemente. Y cuando yo digo la palabra nómada, la razón por la cual la mencionamos es porque recuerden que los nómadas son o personas o grupos de tribus o pueblos que no poseen un lugar fijo para residir y constantemente se están trasladando de un lugar a otro, igualito que los militares. Los militares constantemente los están trasladando de un lugar a otro. Creo que los cambian de cada 3, 4, 5 años. Creo que el que más tiempo esté en un lugar son 6 años, debo entender yo, hasta que llegan a un punto de retiro. O sea que todos los militares, no importa si son de los Marines, de Air Force, del Army, del Navy, ellos son como los nómadas. Los trasladan constantemente de un lugar a otro. Y como consecuencia de esos traslados continuos, ellos no tienen un lugar fijo de residencia, diríamos. Y lo vamos a ver un poquito más de cerca. Y les voy a contar experiencias al respecto. Cada vez que ellos los trasladan, ellos tienen que desarraigarse. Entiéndase que si ellos están en un lugar y llevan asumamos que en la base de aquí, de Houston, llevan 5 años con su familia aquí viviendo y trabajando los militares ahí, pero su familia aquí viviendo, pues después de 5 años le llega la orden de traslado para otro estado o otra nación. Entonces ahí es que viene el momento de desarraigo. O sea, después de haber estado plantados, tienen que desarraigarse de ese lugar, y eso implica sacrificio, porque ellos están constantemente defendiendo y protegiendo nuestra libertad como nación, porque ese es el trabajo del militar. El trabajo del militar es proteger, cuidar y defender nuestra nación. Y cuando dice defender nuestra nación, defender la libertad que nosotros tenemos como nación. Y eso es lo que hacen los militares. Y cuando ellos firman, se inscriben y firman como militares, ya ellos no son dueños de sí mismos. Ellos le pertenecen al gobierno federal, y ellos van a estar viviendo y trabajando donde sean enviados. Y el que deserte, el que se esconda o el que no cumpla, eso llamamos a los desertores, antes del tiempo establecido de contrato, y usted sabe que la pena es muy alta, o sea, van presos.
Ellos no se gobiernan. En el momento que ellos filmen, ya ellos no se pertenecen a sí mismos, le pertenecen al gobierno federal, a la milicia del gobierno federal. Y donde los envían, ahí tienen que ir. Pueden tratar de convencer, pueden tratar de negociar, pueden tratar de suplicar, déjenme aquí un tiempo más por alguna razón. Y si lo logran bien, y si no también, pero normalmente cuando les dicen te vas a ir para tal lugar, la orden llega y usted tiene que irse y punto. Usted no es mucho lo que puede hacer. Y su familia va con usted. Y ellos pagan todos los gastos. Ellos le mudan a la familia completa, le pagan todo está pagado. Ese no es el problema. El problema no son los costos. Porque cuando la gente se inscribe en la vida militar, es porque la vida militar tiene muchos beneficios. Es riesgoso, sí, pero tiene muchos beneficios. Tiene bastantes beneficios, desde estudio, salario, retiro y todo eso. Y si vienen de estar un tiempo en la guerra, pues ya son declarados veteranos de por vida. Y eso es un retiro de por vida y beneficios médicos y demás. Hay algunos que lamentablemente pues vienen mutilados o vienen con problemas mentales, trastornos y demás, depende cuál haya sido la situación. Pero en su mayoría la hacen bien y bien orgullosos de lo que han hecho. Pero uno de los grandes problemas que tienen los militares, por eso es que tenemos que orar por ellos, es que los trasladan, como los nómadas, los trasladan de lugar en lugar, de cada 5 o 6 años, hasta a veces menos. A veces los envían muy lejos, otra nación, los envían a Kuwait, los envían a Irak, los envían lejísimos. Y allá va su familia con ellos. En los lugares más peligrosos su familia no va, se queda en un sitio más cerca, pero esa es la situación. Entonces cuando ellos los mudan, ellos tienen que desarraigarse, volver otra vez y destetarse de ya lo que tenían establecido, donde ya han estado. Ahora cuando en el verano pasado del 2020, cuando comenzó la pandemia, o por lo menos la cuarentena empezó el 14 de marzo a nivel nacional, de ahí para acá, pero ya desde un poquito antes ya estaba la pandemia haciendo de la suya, pero aquí en la nación, a partir del 14 de marzo fue cuando se tomó la decisión de comenzar la cuarentena y demás. Y en verano del 2020, a más de 30,000 familias de soldados los reasignaron a lugares específicos, y eso requería que ellos se mudaran con su familia. ¿Y por qué los reasignaron? Pues los tenían que reasignar a lugares donde hacía falta refuerzo, ya sea en vigilancia, ya sea en las tareas que hayan que hacer. Incluso hasta los militares son los que están llevando las vacunas de aquí y de allá. O sea que desde la Guardia Nacional hasta diferentes ramas de los militares, ellos están trabajando en eso. Y ahora en el verano pasado, 30,000 familias fueron reasignadas a otros lugares, y eso requería la mudanza de la familia completa. ¿Ves? Y eso no es fácil, y vamos a ver ahora un poquito más sobre eso. Así que en el mundo militar, por lo menos 8 veces durante su servicio, ellos se tienen que mudar. Por lo menos 8 veces, tal vez no los 8, no llegan a los 8, pero por lo menos 8 veces durante el tiempo que están sirviendo, ellos se tienen que mudar con su familia. ¿Ven? Mi hermano mayor, aquí va la primera experiencia, sin mucho detalle, pero mi hermano mayor se retiró, 27 años estuvo en el Navy, 27 años, una carrera hizo en el Navy, pero en ese tiempo se mudó muchas veces, y cada vez que se mudaba se tenía que mudar su familia con él, y eso era prácticamente comenzar en cero otra vez en términos de mudanza. Muy duro. La hija del esposo de mi hermano, Adam, que siempre me ve, también es militar, y creo que ahora pronto la van a mudar cerquita, no cerquita de mí, pero por lo menos para este estado. Y así los están moviendo cada 3, 4, 5 años, más o menos por ahí, los mueven
los trasladan. Y eso ocurre por lo menos 8 veces. Y es más triste cuando salen de la nación y los mandan al otro lado del mundo. Mucho más triste todavía, mucho más complicado. Y la manera de comunicarse con la familia es muy, muy difícil, muy pesada. Entonces, esto trae problemas. Y por eso es que hay que orar por los militares. Porque estos traslados y estos movimientos traen grandes problemas en las familias militares. Pero grandes problemas. Problemas de separación, de desarticulación. ¿Qué significa eso? Que cada vez que ellos se mueven de un lugar a otro, eso significa que tienen que hacer nuevos amigos en el lugar donde están. Significa que los niños o adolescentes, cualquiera sea la edad de ellos, tienen que ir a nuevas escuelas. El cónyuge que no es el militar, ya sea si el militar es ella o el militar es él, pues quien sea, el que no sea militar, pues ellos normalmente buscan un nuevo empleo donde ellos están ahí. Básicamente lo que les estoy diciendo es que tienen que comenzar de nuevo. Y más cuando los trasladan lejos. Si estaban en la base de Virginia, que hay una, y los trasladan para la base de Bayamón en Puerto Rico, pues eso significa nuevos amigos, un nuevo comienzo, un nuevo de todo. Y así viceversa, si los trasladan de Bayamón, Puerto Rico, al Paso, Texas, de Puerto Rico al Paso, Texas, el cambio es bien grande. Entonces tienen que buscar nuevos amigos, nuevas escuelas. El cónyuge que no es militar tiene que buscar un nuevo empleo. Y los que son creyentes tienen que buscar una nueva familia en la fe. Y eso es muy difícil porque es como que empezar en cero otra vez. Entonces, añádale a lo que yo le estoy diciendo el cambio de clima y de ambiente cultural. Hay una cultura particular en Puerto Rico, porque allí hay 2 bases, o 3 bases, 3 o 2, no me acuerdo. Bueno, hay un ambiente cultural en Puerto Rico. Pero si alguien lo trasladan de Puerto Rico al Paso, Texas, la diferencia es bien grande. El ambiente cultural en el Paso, Texas es muy distinto, pero 180 grados distinto. El clima, la cultura, todo es distinto. ¿Ve? Y eso pasa en cualquier lugar que usted esté. Y eso es lo que enfrenta a los militares. Eso es lo que enfrenta a los militares. Y eso es muy difícil. No se crea que es fácil. Se puede posiblemente ver como divertido. Mira, vamos de una nación a otra o de un estado a otro. Pero cuando se trata de que usted carga con una familia, no es tan fácil. Entonces eso significa que también ellos tienen que buscar un nuevo lugar de adoración al Señor. O sea, una nueva familia en la fe. Y qué triste es cuando uno está acostumbrado ya por 5 o 6 años a una iglesia, a un ambiente de adoración en una iglesia, y los niños ahí han echado raíces, y asumamos que usted está 6 años en un lugar. Pues mira, mientras los chamacos son pequeños, todavía es fácil mudarse y ellos se les va a hacer más fácil acostumbrarse donde quiera que ustedes vayan. Y bueno, los niños todavía se les hace un poquito más fácil, no tan fácil, pero un poquito más fácil. Pero imagínate ya los que son adolescentes y ya jóvenes, que llegaron a un lugar cuando tenían 15 años, 6 años más tarde van a trasladar a papi o a mami para una nueva base. Ya el chamaco no tiene 15 años, ya el chamaco tiene 21, ¿ves? Entonces, como ya tiene 21 años, ya es adulto, ya salió de la escuela, está comenzando su carrera universitaria, ya tiene sus amiguitos, tiene sus amigos, tiene su vida también hecha él, y ahí viene la separación de familia. O lo sigo a ellos o me quedo donde estoy, porque ya yo siento que este es mi hogar. O sea que es básicamente decir, yo no tengo un lugar fijo que pueda verlo como mi hogar.
porque están de cada 5 años rodando. Y en el mundo cristiano eso de la fe es muy difícil. Yo perseveré por muchos años en la iglesia de La Roca, en Ceiba, Puerto Rico. Allí llegó un militar filipino a la base naval Roosevelt Road de Ceiba. Y este militar llega a la iglesia, el hermano Sicat, y allí conoce al Señor. Y como la iglesia era una iglesia bien misionera, y cuando digo bien misionera, la visión misionera de esa iglesia era muy fuerte. Y tan fuerte era la visión misionera de esa iglesia que ellos tenían un dicho que decía: para ser miembro de esta iglesia usted tiene que tener un pasaporte. En otras palabras, cada vez que hayan viajes cortos, ellos motivaban a que los hermanos fuesen. O sea, todo el mundo en esa iglesia, de una manera o de otra, debían tener una experiencia con el mundo misionero. Y constantemente se daban cursos y constantemente se daban talleres. Y en todos los cultos había una sección para orar por los misioneros, en todos los cultos, no simplemente en el culto dominical, sino en las reuniones de los hogares, las reuniones de oración, en todo, porque era bien misionera. Toda la iglesia estaba decorada con asuntos de misionología, y todo lo que usted respiraba en esa iglesia era misionología, porque era la visión del pastor, de alcanzar otros pueblos, de mantenernos orando por otros pueblos donde el evangelio no había llegado. Esa era su visión y la supo transmitir muy bien, y de ahí fue que yo aprendí la visión misionera. Y este hermano que llegó allí, militar, viene a los pies de Cristo y el Señor lo transformó, y allí recibió esa visión misionera. No recuerdo los detalles, los pormenores, si cuando él llegó a Ceiba era su última asignación antes de regresar a casa, o no sé si terminó allí los años que le quedaban y no quiso reenlistarse. No sé cómo estuvo ese detalle, no me acuerdo. El asunto es que de allí se regresó a las Filipinas. Voy a ver si me acuerdan alguien compartir un video de él en las redes mañana. Allí él comenzó a predicar el evangelio en su área donde él vivía, en las Filipinas. Hoy en día ese hermano tienen más de 50 iglesias, creo que 8 colegios, 5 institutos bíblicos. Bueno, allí logró plantar, de la denominación de la que nosotros éramos en ese entonces, todo un crecimiento para la denominación allí en las Filipinas. Allí no había ni una sola iglesia de ese concilio, y donde él vivía apenas habían iglesias, y él llegó lleno del poder de Dios y con esa pasión, y allí predicó el evangelio. Y hoy en día es todo, vamos a decirlo de esa forma, todo un imperio eclesiástico poderoso allí en las Filipinas. Y para muestra, todas las iglesias tienen el mismo nombre: Iglesia La Roca. Iglesia La Roca de este lugar, Iglesia La Roca de este otro lugar. De hecho, hasta en la China comunista, en un área de la China comunista, comenzaron a plantar una iglesia que se llama The Rock on the Top. Imagínese usted el tremendo trabajo que hizo este hombre. Y fue cuando llegó a la iglesia siendo un militar. Entonces él tuvo que dejar la iglesia después de que allí conoció a Cristo, allí creció, se discipuló. Entonces cuando le tocó irse, imagínense, dejar esa iglesia donde realmente él nació de nuevo y recibió la pasión y el llamado de Dios para ministrar. Gloria a Dios, porque hoy en día Dios lo ha usado poderosamente donde él está. Y usted cuando ponga el video, te van a ver las convenciones de jóvenes, de niños. Bueno, algo impresionante. Y todo empezó con él y su señora esposa y sus hijos. Poderoso. Ya ellos están mayores, sus hijos ya son todos ministros. Bueno, un ministerio poderoso. Y todo empezó de esa manera. Un militar que llegó a la familia de la fe. Y el Señor fue voluntad del Señor. Y se tuvo que ir. ¿Y qué tenemos de testimonio? Pues tenemos de testimonio
y de fruto la obra que ese hombre está haciendo allá. Increíble. Y así podemos contar muchas experiencias más que yo conozco. Pero hay que orar por los militares. Porque no es fácil moverse de lugar en lugar con su familia y volver a empezar en cero. El problema no es el dinero, el problema es empezar en cero, a adaptarse a un nuevo estilo, una nueva cultura y comenzar nuevamente en una iglesia. Entonces aquí va la parte difícil. Cuando somos creyentes, conseguir una iglesia que por lo menos se asemeje a la que nosotros nos congregamos donde estábamos. Y qué difícil es eso. Eso es muy difícil, bien difícil. Por eso es que mucha gente, cuando vienen de otro país, pues buscan una iglesia de la misma denominación donde yo me congregaba. Y lo que ellos no entienden es que aunque sea de la misma denominación, tal vez no tiene el mismo estilo de servicio y de adoración, porque cada iglesia es distinta. O sea, cada congregación es distinta. La alianza de Houston nada tiene que ver y en nada se va a parecer a una alianza en la Florida o una alianza en otro estado. Predicamos lo mismo, tenemos la misma doctrina, tenemos las mismas enseñanzas, pero en el estilo de adoración, de proyección y muchas cosas más, muchas son distintas. Pues porque la familia cultural que se reúne ahí es diferente. Entonces, para un militar, ¿te puedes imaginar lo difícil que es para un militar esto? Estamos haciendo referencia a los militares, pero esto también le ocurre a muchos ejecutivos del mundo del petróleo. Esto le ocurre mucho a muchos de nosotros los pastores, porque hay denominaciones que nos cambian de tiempo en tiempo. Ese no es el caso de nosotros los aliancistas, pero sé de concilio y denominaciones que después de 5 años un pastor estando en esta iglesia ministrando, lo cambian y lo mandan para otro lugar. Entonces, imagínense, cuando no solo los militares, hay otras áreas donde los están cambiando, otros trabajos donde los están cambiando. Aquí en Houston, específicamente aquí en Houston, vienen muchos ejecutivos del mundo del petróleo, de Brasil, de Portugal, de Angola, y vienen aquí a trabajar por un tiempo, 3 años, 2 años, 4 años. Y he conocido muchos de ellos, he tenido buena amistad con muchos de ellos, y algunos de ellos, después de 4 o 5 años estando estables aquí en Houston con su familia, el último con el que yo compartí mucho, tuvo que regresar a su tierra natal en Brasil. Pero ya aquí estaba estable, ya va aquí 5 o 6 años, aquí estable. Y aquí creció y era músico de la iglesia, líder de adoración de la iglesia donde se congregaba. Le ministraba a los jóvenes y tenía una vida hecha aquí. Y después de 5 o 6 años de tener una vida hecha y estar estable, es verdad que voy a regresar a casa, es verdad que voy a regresar a trabajar para mi país, pero ya uno se acostumbra. ¿Ves? Entonces, si él se hubiese quedado más de 6 años, un poquito más, ya él iba a ser de este estado su hogar. Y si su hijo no nació aquí, tiene un hijo, pero nació cuando llegó allá. Si sus hijos hubiesen nacido aquí y si hubiesen crecido aquí, pues tal vez no es el hogar de mami y papi, pero es el hogar de los muchachos. Es lo que ellos conocen. Sí, cuando yo tenía 10 años, cuando me mudé de Boston para Puerto Rico, ya estaba grandecito, 10 años, yo batallé bastante, hermano. O sea, el primer año fue muy difícil para mí. Cuando estoy en unas escuelas en Boston, Massachusetts, y llego a las escuelas del barrio, imagínense, un choque duro. Y constantemente peleaba con mis padres. ¿Por qué no nos regresamos? Me hace falta mi escuela, me hacen falta mis amigos, porque yo era grandecito. Los pequeños no tenían ese problema porque eran pequeños, se adaptaban rápido, pero yo estaba más grandecito ya y no es fácil ese cambio. Pues imagínate los militares que están cambia.
Y cuando cambian de una iglesia, de un lugar de adoración para otro estado, tienen que buscar un nuevo lugar de adoración y quieren conseguir lo que se parezca al que ellos estaban. Y qué difícil es eso. En las bases navales hay iglesias diseñadas para militares, donde hay un capellán que es parte de la milicia, que es el que ministra ahí. Nosotros tenemos iglesias de esas en mi pueblo, en Ceiba. Pero es difícil, aún así es difícil, porque es un lugar donde tú vas y adoras al Señor y te edifica y recibe, y es una bendición. Pero en esas capillas de militares muy raramente te sientes como en casa. Y cuando no están con la familia, mucho más duro es. Y conozco muchas historias de cerca, que no es necesario compartirlas ahora, pero las conozco. Por lo tanto, las familias militares hacen lo mejor que ellos pueden para poder encajar y disfrutar su próxima comunidad de fe. Llegan aquí a la base de Houston, se encuentran una iglesia que por fin dieron con una iglesia buena, posiblemente visitaron 3 o 4 y ya cuando consiguieron una que llena sus expectativas, pues ellos hacen todo lo posible por encajar y disfrutar esa comunidad de fe lo más que pueden. Porque cuando menos se los piensen, les van a decir, mira, te vamos a volver a trasladar. Y eso es volver a empezar en cero. O sea que en medio de ese proceso del que yo le estoy hablando, muchos de los militares aprenden a confiar en el Señor. Ellos tienen esa habilidad, bueno, no todos, de aprender a confiar en el Señor constantemente. Tienen que acostumbrarse a confiar en el Señor fuertemente. Tienen que ser hombres de fe. ¿Por qué? Por tanto cambio. Y en medio de ese proceso, muchos aprenden a confiar en el Señor. Y tienen una fe muy profunda en un Dios tan maravilloso como nuestro Dios, que es un Dios inmutable. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ellos cambian mucho de lugar en lugar, pero nuestro Dios siempre es el mismo, un Dios inmutable. ¿Está bien? Y Dios nos recuerda siempre y nos mantiene fresco en la mente que el mundo no es nuestro hogar, sino que es una morada temporera. Es una morada temporera. Cuando uno tiene un pensamiento como ese, se le hace más fácil. Vamos a orar por los militares por esta situación. Pero hay algo que tenemos que aprender de los militares que aman a Dios profundamente. Y es que muchos de ellos, como les acabo de decir, han aprendido a confiar en un Dios inmutable. En saber que van a estar en diferentes naciones, estados y lugares, pero van a seguir sirviendo a ese mismo Dios. Y el Dios que estuvo con ellos bendiciéndolos en Virginia es el mismo Dios que va a estar con ellos en El Paso, el mismo Dios que va a estar con ellos en Kuwait, el mismo Dios que va a estar fortaleciéndoles y bendiciéndoles poderosamente. Y han entendido que el mundo no es nuestro hogar. El mundo no es nuestro hogar. Y ellos han entendido eso por el hecho de que se mudan mucho, y es mejor que se mantengan fuertes en ese pensamiento para que constantemente mantenga su fe profunda en ese Dios inmutable. ¿Qué tenemos que aprender de ellos? Eso. Porque son muchos los creyentes, que cada día, y hoy en día se está predicando un evangelio hoy en día de acomodarnos al mundo en vez de no sentirnos cómodos con él. El evangelio que debemos vivir y que debemos practicar y que debemos predicar y que debemos recibir es el evangelio que nos dice a nosotros: este mundo no es nuestro hogar. Este mundo
nuestro hogar no es mi hogar. Aquí estamos temporeramente. Acabamos de leer un verso bíblico, vamos a volver a él, antes de entrar a los puntos de oración, que dice, porque nosotros somos extranjeros y advenedizos. En la versión al día dice, estamos aquí, entiéndalo, estamos aquí solo por un momento. Solo por un momento. El Señor le permitió anoche, hasta anoche, que el hermano Jaime Murel se fue a la presencia de Dios. El Señor le permitió a él estar en este mundo 75 años. 75 años le dio el Señor a Jaime aquí en este mundo. Y Jaime lo tenía claro, porque una de sus expresiones siempre eran: cuando Dios me llame, o cuando llegue el día de que Dios me llame, ese día yo me gradúo. O sea, ya él estaba esperando ese día de graduación, y ese día le llegó. Dios le prestó 75 años de vida en este mundo, y él lo aprovechó. Sus primeros años, en los años 70, sí fue un cantante de música secular allá en su país, en Panamá. Pero cuando vino a los pies de Cristo y conoció al Señor, hasta ayer que Dios lo llamó a su presencia, se dedicó a amar, a servir al Señor y a predicar el Evangelio. ¿Y por qué él decía me voy a graduar cuando llegue ese momento? Porque él estaba claro de que estamos aquí solo por un momento. Somos visitantes y extranjeros en la tierra. ¿Ve? Nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Entiéndalo, cristiano. Nuestros días en la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto sin dejar rastro. Pero lamentablemente, hoy en día se está predicando un evangelio de acomodarnos al mundo. ¿Qué evangelio se está predicando hoy en día? Usted es el hijo del rey. Por lo tanto, usted tiene que vivir como un rey. Y usted necesita tener. Y mientras más tenga, mejor. La prueba es que mientras más tenga, más usted se va a acomodar a este mundo. Y va a seguir amando a este mundo. Y las cosas de este mundo. ¿Y qué dice la Biblia? El que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Por eso es que la gente materialista no puede amar a Dios. La gente materialista no pueden amar a Dios con libertad, porque están atados a las cosas materiales. El 90% de la gente que usted le pregunta cuáles son tus metas, y usted se pone a ver sus metas, y sus metas son todas de acomodarse a este dichoso mundo. Piensan más que en acomodarse en el mundo. Todos. Y es bueno sentirnos cómodos donde estamos viviendo, pero no aferrarnos a eso, es lo que estamos básicamente diciendo. Sí, mientras tengamos familia hay que proveerle a la familia, pero siempre tenemos que tener claro en mente, y que los muchachos también lo sepan, que nosotros estamos aquí como peregrinos y extranjeros, no somos de este mundo. Las cosas van y vienen, un día se acaban. ¿Y si el Señor nos llama? Tan reciente como la semana atrasada, una persona me preguntó, de hecho era joven, me preguntó: ¿por qué tú aquí en Houston no tienes una casa propia? Yo dije: porque yo tengo una casa en mi país. Porque si algún día Dios me permite retirarme, cosa que dudo, pues lo más seguro es que yo regrese a mi país hasta que Dios diga. Fuera de mi país no me interesa tener propiedades, porque mi llamado es ministerial y es pastoral.
Y ya me han trasladado 3 veces. 3 veces. Y cuando llegué aquí hace 11 años me costó adaptarme. Me costó mucho adaptarme. Ya estoy bien adaptado. Ya estoy bien acostumbrado. Ya me siento como en casa, honestamente. Bastante. Ya estoy cómodo. Ya no sufro tanto. Pero la razón por la cual no me quiero amarrar a este mundo es porque yo aquí estoy como peregrino extranjero. Yo no le pertenezco al mundo. Mi morada está en la presencia del Señor cuando llegue ese día. Y aparte de eso, los que tenemos un llamado ministerial, hoy estamos aquí, mañana quién sabe dónde estemos, ministrando. Pero si tú no tienes un llamado pastoral o misionero, si ese no es tu caso, disfruta y envuélvete lo más que tú puedas en tu iglesia. Hazlo. Disfruta y envuélvete lo más que tú puedas en la obra del Señor en tu iglesia, porque eso te va a permitir a ti seguir compartiendo el evangelio, trayendo a otros a Cristo, y te va a quitar la idea esa de constantemente buscar acomodarte en el mundo. Y recuerda que aquí estamos temporalmente, como los militares. Y digo una cosa más. La razón por la cual tenemos que orar por los militares es, aparte de esto, que tenemos que admitir que no todos son fuertes. Y son cientos de familias de militares que han terminado divorciadas, pues porque se cansan de mudarse de lugar en lugar, y llega un momento donde la esposa dice: ya yo no me voy a mudar más, ya aquí yo me quedo, ya los muchachos se acostumbraron aquí, ya el nene cumplió 18, ya es adulto, ya está en la universidad, y ya yo no quiero volver a mudarme. Múdate tú y de cuando en cuando tú vienes a vernos. Y cuando eso ocurre, por lo general, si no están llenos del Señor, termina mal la situación. Terminan divorciados, o hay infidelidad, algo pasa. Por eso la familia siempre tiene que estar junta. Y déjeme decirle a los que están solteros: si te casas con un militar, te casas con el paquete completo. Después no hagan con el lloriqueo: pero es que yo no quería estar mudándome tanto. Si te casas con un militar, que te quede claro que te estás casando con todo y paquete. Y entiéndase por eso que cada vez que lo trasladen, si tú amas al Señor y amas a la persona que Dios te dio como pareja idónea, usted tiene que seguirlo. Y aprender a vivir confiando en el Señor y entendiendo lo que acabamos de leer de primera de Crónicas 29:15. El mundo no es nuestro hogar. Aquí estamos como una sombra pasajera. Y si tú entiendes eso y vives de esa manera, se te va a hacer fácil. Hasta que llegue el día de su retiro o hasta el día que el Señor los llame, vas a poder estar de lugar en lugar con tu familia y te vas a acostumbrar. Y no es fácil, pero se te va a hacer más fácil la situación si tienes los conceptos bíblicos claros. Por eso es que tenemos que orar por los militares. Primer punto de oración. El primer punto, los que les gusta anotar las peticiones: ore para que las familias militares sean recordadas constantemente que solo nuestro Señor Jesús es nuestra guía constante, mientras vive una vida en movimiento. Vamos a orar por todos esos militares, para que ellos tengan presente en sus mentes y nosotros podamos, si tenemos la oportunidad, de acordarles. O sea, vamos a orar para que el Espíritu Santo más bien sea el que constantemente les acuerde a ellos
que nuestro Señor Jesucristo es nuestra guía constante mientras vive una vida en movimiento. O sea que mientras ese militar esté activo, tiene que entender que nuestro Señor es nuestra guía. Y que cuando lo mueven de un sitio para otro, el Señor está detrás de ese movimiento. Y donde quiera que tú vayas, si vas con tu mente clara, te vas a adaptar rápido, te vas a acostumbrar rápido y van a poder caminar en el Señor. Y Dios, donde quiera que te lleve, te va a usar de manera poderosa. Número 2, ore para que ellos experimenten comunidades, continuidad en su desarrollo espiritual mientras se trasladan a nuevas comunidades de fe. Vamos a orar para que esos militares conozcan nuevas iglesias, pero que donde ellos lleguen al servir al Señor, ellos puedan seguir desarrollándose espiritualmente mientras sean trasladados a otro lugar. O sea, que el tiempo que estén donde estén, ellos puedan crecer, puedan madurar. Cuestión que cuando llegue el día de traslado, lo hagan sin mayores problemas. Y número 3, ore por los capellanes. Entiéndase los capellanes por los pastores militares, porque hay pastores militares que llamamos capellanes, que ellos puedan acompañar a nuestras familias militares para que continúen anunciando las buenas nuevas de Jesucristo y la necesidad de poner sus mentes en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En este tercer punto es bien importante orar por los capellanes, por los pastores dentro del mundo de la milicia, porque son ellos los que constantemente acompañan los militares cristianos y sus familias y les tienen que dar apoyo y transmitirles fe y confianza en el Señor. Pero hay que orar por ellos, porque yo estoy seguro que ellos también sufren. ¿Sabes lo que es? Que te llegue un buen militar y lleva contigo 5 o 6 años en la iglesia, siendo un gran músico, siendo un gran adorador, siendo un maestro de escuela bíblica, un recurso, y que de repente te lo van a trasladar. Y es duro para ese capellán, es duro para ese pastor, porque pierde un recurso y posiblemente no tiene otro que lo sustituya. Yo tuve un año y 2 meses más o menos contratado como músico principal de una iglesia a una hora diferente de mi culto, siendo yo pastor aquí, pero una iglesia me contrató porque en ese mismo año 3 músicos de la iglesia fueron trasladados. Una iglesia bonita, tenían un ministerio de música tremendo, y ese mismo año le trasladaron a 3 de los músicos de la iglesia para otra nación, y se quedaron de la noche a la mañana sin músico. Entonces el pastor me pidió que si yo podía ayudarles en lo que levantábamos o se levantaba un ministerio musical. Entonces yo me comprometí con ellos y estuve 1 año y algo, no simplemente tocando la música en los domingos, sino todos los jueves preparando un grupo de músicos. Hoy en día, esos mismos que aprendieron a música conmigo se proliferaron y ahora la iglesia tiene una banda estable y bastantes músicos. A Dios la gloria por eso. Dios me usó en ese aspecto. O sea, Dios me usó para bendecir esa iglesia por 1 año y algo. Eso fue en el 2014, todo el año 2014 y parte del 15, y los primeros 2 del 15. Porque 3 músicos fueron trasladados. ¿Usted ve? Por eso es que hay que orar por los capellanes y los pastores. Si ahí me llega a la iglesia una persona militar a perseverar conmigo y me dure 4 o 5 años ahí y es de bendición y de repente me lo trasladan, pues va a ser un golpe para mí. No vamos a molestarnos ni a por eso, porque esa es la voluntad de Dios, pero sí, en nuestra humanidad nos entristecemos, perdemos un recurso. Entonces los pastores y capellanes militares, ellos sufren.
en ese aspecto, pero también ellos están constantemente animando y fortaleciendo a los militares. Y ellos también necesitan la oración porque ellos también tienen su propia familia que atender. Cejamos. Primer punto de oración: ore por las familias militares para que el Espíritu Santo les traiga a la memoria el hecho de que no somos de este mundo. Aquí estamos temporeramente. Que su fe en el Señor aumente mientras están en constante movimiento. Número 2, oremos para que puedan disfrutar al máximo la iglesia donde se estén congregando, o sea, puedan aprovecharla al máximo ese tiempo que estén ahí, para que crezcan espiritualmente, para cuando sean trasladados vayan con las manos llenas, con una vida espiritual fuerte, y se les haga más fácil adaptarse al nuevo lugar. Y oremos por los capellanes y pastores militares para que Dios les bendiga poderosamente, los siga usando y les dé fortaleza para ellos bendecir su propia familia también.